Nuestra siguiente expositora es la investigadora Deborah James, quien tiene una maestría en Política y Planificación Internacional de la Universidad George Washington. En la actualidad es miembro del Center for Economics Policy Research, en donde se dedica principalmente a analizar y monitorear las políticas de la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos hacia América Latina. La investigadora Deborah James nos presenta el tema Experiencias con corporaciones transnacionales en Estados Unidos. Quisiera en primer lugar darle agradecimiento al SPMC del Ecuador por la invitación a compartir con ustedes algunos pensamientos sobre el poder de las transnacionales en Estados Unidos. Y también quiero agradecer al pueblo del Ecuador por dar inspiración a ese debate y diálogo tan importante del poder de las corporaciones en nuestros países. Voy a enfocarme en tres aspectos del control corporativo sobre nuestras vidas. En primer lugar, a través de las políticas económicas. Por ejemplo, la tasa de interés versus el empleo, el salario mínimo, la protección laboral y, por supuesto, la extensión internacional de estas políticas a través de los acuerdos de libre comercio. En segundo, es importante tocar el tema del control corporativo sobre el proceso político de nuestro país, que no solo influye, sino domina a las políticas que tomamos y las regulaciones que aprobamos o no aprobamos sobre, por ejemplo, la salud, las medicinas, la naturaleza, la minería, y lo mantienen a través de las donaciones políticas, la inclusión de representantes cooperativos en el gobierno y a través del cabildeo. Y el tercer punto será sobre el control cooperativo sobre nuestros medios de comunicación. Bueno, en cuanto a la parte económica, que es la parte más fuerte, todos sabemos que la crisis se desarrolló por la burbuja en el sector inmobiliario en los Estados Unidos, en la cual los bancarios y el sector de bienes raíces se habían financializado a las hipotecas durante la burbuja. Y cuando se quebró, porque todas las burbujas se quiebran, afectó significativamente a la economía en general. Por supuesto que los bancos utilizaron a su poder en el sector político. En el pasado ellos habían hecho donaciones políticas principalmente a los republicanos, pero en años recientes habían cambiado y ahora dan igual sus donaciones políticas para las campañas a candidatos republicanos tanto como demócratas. Entonces tienen un control bien fuerte por eso. Organizaron a su bailout, que significa un subsidio muy grande para los bancos porque es un tipo de seguro gratis, básicamente. Y por supuesto la influencia cooperativa en nuestra economía no empezó con la crisis. Tenemos, por ejemplo, protecciones laborales mucho más débiles que nuestra contraparte en Europa, aunque se ve ahora que las cooperaciones europeas junto con los derechistas en sus países están aprovechando la crisis para disminuir la protección laboral y social en Europa también, que es una tragedia. Tenemos un salario mínimo que también mantiene a una persona bajo del nivel de pobreza. Y requiere que más que 40 millones de personas necesiten recibir ayuda en forma de cupones para la alimentación. La inequidad en nuestro país ha sido creciendo por los últimos 40 años y es increíble realmente vivirlo. Sabemos que los más ricos, que son los dueños de las cooperaciones, por supuesto, ganaron mucho más incluso en la recuperación del mismo crisis. Por ejemplo, desde el 2009 hasta el 2012, cuando la economía de los Estados Unidos se mejoró, los ingresos del 1% de la población más rico creció más que 31%. ¿Ok?
Mientras los ingresos del 99% de la población, que es obviamente la gran mayoría, 99% de la población, creció solamente 0.4%, es decir, menos de la mitad de 1% en 3 años. Y eso sabemos que entre el 99% de la población significa que muchos resultaron después de los 3 años mucho más pobres de lo que eran por la falta de empleo. ¿Cómo lograron ese control cooperativo sobre nuestra economía? Por supuesto, todos somos conscientes de las políticas de la época de Reagan y la promoción de la privatización de muchos de los servicios, la liberalización de regulaciones, es decir, la supervisión pública como sobre cooperaciones, tales como sobre los bancos, los subsidios que reciben algunos gremios como el sector petrolero, los monopolios sobre patentes y marcas y otras estrategias que son parte del paquete de neoliberalismo. Pero lo que quiero poner como argumento principal es que se podían extender esa clase de políticas internacionalmente y les hicieron tan permanente como podían, doméstico y internacional, a través de los llamados acuerdos de libre comercio. Porque dentro de esos acuerdos se incluyeron todas esas políticas de privatización, liberalización, extensión de monopolios, que no tiene nada que ver con el comercio libre, pero es un tipo de protección. El derecho al beneficio privado por encima de los derechos laborales, los derechos humanos, y lo extendieron internacionalmente y los congelaron permanente, los hicieron permanente domésticamente. Y eso es básicamente la función como han utilizado esos tratados de libre comercio como el TALCAN, el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, entre Estados Unidos, México y Canadá, tales como los TLCs entre Estados Unidos y Centroamérica, Perú, Colombia, Chile, por supuesto, y la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Y ahora lo intentan hacer aún más con los acuerdos actuales que están negociando actualmente, como el Trans-Pacific Partnership y el TLC entre los Estados Unidos y Europa. Porque es importante entender, Estados Unidos y Europa tienen mucho comercio libre, casi no tienen aranceles entre esos países. Y lo que quieren hacer es dar un asalto a esas políticas laborales, regulatorias, y lo quieren congelar permanentemente a través de un TLC. Y lo han hecho aún más extremo, si es posible imaginar, con los tratados bilaterales de inversión, los llamados BEATS por sus siglas en inglés. Porque los BEATS permiten a una cooperación extranjera evitar la justicia nacional y tener acceso a un corte especialista en comercio secreto, totalmente aparte del sistema nacional de justicia, y con abogados y jueces en rotación. Es decir, un abogado puede ser en el panel como un juez una vez y en otro caso como uno de los abogados en un lado, y es decir que tiene un interés en mantener el sistema. Y ese sistema ha resultado en que en el 2012 63 de los casos empezaron con inversionistas estadounidenses. Hay que recordar, esos son inversionistas al Estado, ¿ok? Inversionistas en un caso penal en contra de un Estado. 68 de esos casos fueron en contra de los países en desarrollo o transición. Y en 70% de los casos, el argumento de la cooperación fue aceptado, es decir, que fueron decididos en contra del país defensor, el Estado defensor. Creo que todos aquí sabemos, estamos conscientes del caso en contra del Ecuador, en la cual 1.770 millones de dólares a favor de Occidental Petroleum. Pero acuérdense que en 1997, a través de la OECD, intentaron los países ricos y las cooperaciones negociar un acuerdo multilateral sobre la inversión.
1997. Y cuando eso salió a la luz a través del trabajo de la sociedad civil, lo derrocamos. Eso no existe, no hay un acuerdo multilateral sobre inversión. Al final de 2012, hay alrededor de 1.300 acuerdos bilaterales de inversión que están por vencer. Es decir, que uno de los países puede decidir terminarlo, nulificarlo, denunciarlo o renegociarlo o continuarlo. Y eso nos da una oportunidad grandísima para trabajar con los gobiernos y dentro de los gobiernos para trabajar, para investigar cuáles son los bilaterales que tenemos, que podemos ir por terminar al final de este año. 1.300, ¿ok? Y puse lo del MAI como un ejemplo de que podemos sí ganar, vencer y parar esos proyectos transnacionales cuando trabajamos juntos. Hay posibilidad de cambiar esa dirección y empezar a reversar ese sistema corporativo de justicia. Y seguro que los compañeros aquí del Ecuador pueden también iluminar sobre sus esfuerzos a construir un sistema alternativo de solución de controversias, la cual es increíblemente innovador y requiere mucho apoyo para asegurar que pase adelante. Ese realmente es un proyecto súper importante para el mundo. El segundo tema que voy a tocar después de los TLCs del control cooperativas en los Estados Unidos es a través del sistema político, el proceso político, que no solo influye, sino, como dije, domina las políticas que tomamos y las regulaciones que el Congreso decide aprobar o no aprobar, a través de una cantidad grande de sectores. Hay tres maneras principales como lo hacen. El primero, lo máximo es que hacen donaciones a candidatos. Hace mucho tiempo, el Corte Supremo de los Estados Unidos declaró que hacer donaciones para candidatos forma parte del derecho constitucional a la expresión libre. Es decir, que la plata es la expresión. Es increíble. Obviamente muchos estamos en desacuerdo con eso, pero eso es lo que el Corte Supremo decidió hace mucho tiempo. Entonces, el espacio político para regular a esas donaciones, que podían llamarse sobornos en otros países, ha sido muy reducido dado esa decisión. Y ahora nuestro Corte Supremo también declaró que las cooperaciones, como seres humanos, tienen esa libertad de expresión. Dice, las cooperaciones directas no solamente los líderes de cooperaciones como seres humanos. Los sectores de energía, petróleo y gas, financiamiento, que incluye bancos, pero también seguros, inversionistas, otros aspectos, bienes raíces, por ejemplo, los farmacéuticos, medios de comunicación. Ellos son conocidos como los sectores que hacen donaciones a lo máximo permitido, y eso les da una influencia tan grande en el país como no puedes imaginar. Que básicamente nosotros decimos que tiene un veto el sector farmacéutico, por ejemplo, sobre cualquier política de medicinas que vamos a tener, y igual para los otros gremios, dado la grandeza de la enormidad de las donaciones que hacen a todos los candidatos. La segunda manera que mantienen su influencia y control sobre el gobierno y las regulaciones es a través del cabildeo. En el 2012, las cooperaciones junto con los sindicatos, porque lo miden junto total, gastaron más que 3.31 mil millones de dólares en el cabildeo oficial. Habían registrado más que 12.400 cabilderos. 12.400 cabilderos en Washington. Por supuesto que hay mucho más que no se registran oficialmente, ¿no? Esos son los que solamente son oficialmente cabilderos. Por supuesto que los grupos de interés público, como los sindicatos, los medioambientalistas, etcétera, también hacen cabildeo, pero es en representación de los intereses de seres humanos y no solamente en interés de una corporación o de un beneficio particular. Y obviamente lo hacen con muy pocos recursos en comparación con lo que hacen las corporaciones. La tercera manera
es que esas corporaciones tienen control sobre eso, nuestro sistema político, es a través de lo que nosotros llamamos el revolving door, creo que se llama la puerta giratoria. Es decir, en un momento, un empleado de una corporación puede ayudar a una persona en una agencia regulatoria, por ejemplo, sugiriendo detalles de cómo tal propuesta de regulación puede afectarles. Y en otro momento, la agencia regulatoria puede contratar con esa misma persona de la industria la cual debe estar regulando. Y algunos años después de haber pasado tiempo escribiendo regulaciones a favor de esas corporaciones, la corporación o otra corporación de su gremio vuelve a contratar con la misma persona que ha sido trabajando, debilitando a las leyes supervisorias de regulación sobre su gremio. Eso pasa con frecuencia, difícil de crecer en nuestro país y es una de las fuentes de cómo esas corporaciones realmente controlan el proceso democrático, el proceso de regulación, porque lo hacen con agencias regulatorias, tanto como trabajando directamente para congresistas. Y también cuando los congresistas salen al Congreso, muchas veces ellos mismos empiezan a trabajar en cabildeo. La tercera manera que quiero tocar, después del control sobre nuestra economía política, nuestro sistema político, el proceso político nuestro, es el control mediático sobre los medios de comunicación, que realmente es un problema muy grave en nuestro país. Solo 50 corporaciones controlaban casi todos los medios de comunicación en los Estados Unidos, solo 50. Pero ojo, eso fue en 1983. Ahora, ¿cuántos son? 6, que controlan casi todos los medios de comunicación en nuestro país. Y ustedes conocen los nombres: el Time Warner, el Walt Disney, el Viacom, el News Corp, que es el Fox, el NBC y el ABC. Con una red de financiamiento algunas veces entretejida entre ellos mismos. Y esa monopolización de la propiedad mediática existe también junto con una escasez de medios públicos en nuestro país. Entonces, con esos tres ramos, el control económico, el control político y el control a través de los medios de comunicación, ¿qué hacemos como movimientos por una política económica justa y democrática en los Estados Unidos y en el mundo? ¿Qué hacemos? Obviamente, una de las tareas más fundamentales es aumentar, mejorar la construcción del poder laboral. Hacen crecer los sindicatos que forman gente más parte de sindicatos y mejorar las leyes que regulan el sector laboral y la producción y los servicios. Mejorar los derechos laborales y el enjuiciamiento en casos de violaciones de derechos laborales, que también pasa con poca frecuencia acá. Aumentar el salario mínimo y otras medidas que tenemos, que estamos todos trabajando, obviamente particularmente en el sector de los sindicatos, para realmente mejorar la correlación de fuerzas entre las cooperaciones y el sector de trabajadores en nuestro país. La segunda, obviamente, es que tenemos que trabajar juntos para parar a la expansión de los TLCs y los bits. Pero más allá de parar a la expansión y asegurar que no hay ningún más TLC, que no hay ningún más bit, que ningún país firma, hay que cambiar el sistema actual también. En la red que coordino sobre el OMC tenemos un llamado que en español creo que se traduce como darle vuelta a la OMC. Es decir, parar la expansión, pero también cambiar las políticas actuales y trabajar para transformar el sistema global actual sobre el comercio y la inversión. Es decir, no solamente algunas reformitas por aquí, pero no, una transformación fundamental. En los Estados Unidos ahora, en estos momentos, el movimiento se enfoca en parar el TPP, el Trans-Pacific Partnership, cambiar
el mecanismo de Fast Track, que es el mecanismo en que el Congreso, que tiene la jurisdicción constitucional sobre política comercial, y lo otorga al Ejecutivo para negociar, pero el Ejecutivo es mucho más influenciado por las corporaciones. Entonces tenemos que parar eso también. Y ahora el propuesta TLC entre los Estados Unidos y Europa. Pero también hay otros grupos que trabajan en solidaridad con lo que experimenta las poblaciones de los países en desarrollo, quienes están luchando en contra de la OMC y para cambiar a los acuerdos bilaterales de inversión también. La tercera es obviamente que tenemos que transformar la manera en que están regulados las campañas políticas en nuestro país en cuanto a las donaciones y el financiamiento, para que los candidatos puedan evitar aceptar donaciones de cooperaciones y puedan estar en el servicio del público y no solo en el privado cuando sean elegidos. Hay mucha más reforma que tenemos que hacer en nuestro sector político para disminuir el poder de las cooperaciones, pero muchos de nosotros creemos que eso es uno de los fundamentales, la reforma del financiamiento de las campañas. Y obviamente también la reforma sobre ese sector, la reformación del control cooperativo mediático. Si queremos tener debates con soluciones para el bien del 99% de la población, obviamente tenemos que tener representantes del 99% dentro de los mismos debates. Y además tenemos que continuar en la construcción de nuestros propios medios de comunicación. Bueno, el control cooperativo es importante destacar que en la última década ha sido creciendo, no disminuyendo. Pero hemos tenido también algunas victorias importantísimas, como el derrocamiento del acuerdo multilateral sobre inversión y la falta de la expansión de la Organización Mundial de Comercio en 18 años. Ojo, que eso empezó a tener existencia en 1995 y de ese momento en adelante no ha sido posible para ellos concluir una ronda de expansión de la OMC, y es una victoria contundente y importante, en la cual Ecuador está participando activamente también, es importante decir. Y creo que si trabajamos juntos con gobiernos progresistas, con ONGs especialistas, con movimientos sociales, para nuevos sistemas, sí podemos lograr mucho juntos. Quisiera terminar en agradecer mucho al pueblo del Ecuador y a los organizadores de este foro. Y si quieren más información sobre nuestro trabajo, puedes ver a ourworldisnotforsale.org, y para el Centro de Investigación, Economía y Política, donde trabajo yo, es el cepr.net y hay un botón para información en español. Muchas gracias. Nuestros agradecimientos a la investigadora Deborah James, que nos acompañó con el tema Experiencias con corporaciones transnacionales en Estados Unidos.